Carlito. Hola. Muy bonita Carol de la bebé. No quiere. Ellas son las hermanas que oran, oran y oran. Agárrale, ¿ah? Es torta amarilla. ¡Corre, cielo! Yo que soy yo que... ¡Ah, hermano!
siempre llevando la obra hacia adelante. Gracias a la banda evangélica, gracias a nuestros hermanos de los diferentes departamentos que nos han visitado, Costa Rica, Ayacucho, Andahuaylas, a nivel nacional e internacional que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, Dios te bendiga. Ahí está haciendo entrega las respectivas tortas en el grupo de paz. Un fuerte voto de aplausos para el grupo de paz. Ahí están nuestros hermanos entregando las respectivas tortas en esta linda tarde. Agradecer a la banda evangélica, agradecer también a la Orquesta Mensajeros de Cristo, al Ministerio Nueva Palestina, al Ministerio Fuente de Unción y Poder. A continuación se viene hacia el ingreso correspondiente el grupo de Paciencia. Un fuerte voto de aplausos encabezado por el pastor Ángel Paco, su hermana esposa, la pastora Natalie. Ahí están los padrinos. Ahí están los sombreros, necesito de dinero. Ahí está, por supuesto, bendiciendo también a los hermanos, todos los presentes en esta linda tarde. El grupo de Paciencia, la juventud de la iglesia, Víctor Hermosa se hace presente. Cada uno con sus respectivos sombreros. Ahí está, con sus respectivos sombreros. Un fuerte voto de aplausos, por favor, para el grupo de Paciencia. Vengan las palmas. Qué lindo, qué hermoso es estar de fiesta. Ahí está el cariño, el sentir de parte del grupo de Paciencia en esta linda tarde. Ahí está el pastor Ángel Paco, bendiciones pastor, la pastora Natalie, bendiciendo a todos los presentes con los caramelos. Ahí están los sombreros, ellos se caracterizan con los sombreros acompañados de dinero. Vamos a invitar a la parte de adelante de las tortas, por favor. El pastor Leoncio Paco, con su amada esposa, la pastora Susana Canales, por favor. El pastor Manuel Fonseca, invitamos acá a que pueda bajar, por favor. El pastor Manuel Fonseca, la pastora Flora E. Martí, hermano Santiago Quispe, el pastor Jaime Chuco. Suplicamos por favor a los pastores que puedan bajar a acompañar al pastor Leoncio Paco en la recepción de desfile de tortas. ¿Y dónde está la juventud cristiana? ¡Su nombre! ¡Un grito de júbilo! ¡Grito de guerra! Ahí está la juventud guerrera, el grupo de Paciencia. De los pastores, por favor, la pastora Susana, la pastora Flora de Martín, el pastor Santiago Quispe, el pastor Jaime Chuco. Digamos que van a acompañar al pastor Leoncio Paco a recepcionar las tortas, a recepcionar el cariño de parte de los diferentes grupos en esta linda tarde. Hoy estamos celebrando los 30 años de fundación de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Templo La Hermosa. Ahí está el pastor Leoncio Paco. A continuación, ahí está el pastor Ángel Paco con su amada esposa, la pastora Natalie, encabezando al grupo de Paciencia para que puedan hacer entrega de este cariño que tienen hacia el pastor Leoncio Paco y a toda la iglesia. Y les pedimos un fuerte y caluroso voto de aplausos. Vengan las palmas, saluden a las cámaras de palmas. Estamos observando a nivel nacional e internacional. Hoy estamos celebrando los 30 años de la fundación de la iglesia Templo La Hermosa. El saludo correspondiente hacia los pastores. ¡Ay, desde el cariño! Un sombrero repleto de dinero hacia el pastor Manuel Fonseca. Bendiciones de parte del grupo de Paciencia, de parte de la juventud cristiana, hacia la pastora Flora de Martín, hacia el pastor Santiago Quispe, hacia el pastor Jaime Chuco. Este cariño que tienen de parte de la juventud de la iglesia Templo La Hermosa. Y esas palmas que suenen, hermano, por favor, acompañamos las palmas al compás de la banda. Muchas gracias a cada uno de nuestros hermanos que nos están acompañando en esta linda tarde. Se prepara el grupo de fe, por favor, se va alistando una vez que terminamos el grupo de Paciencia.
de tortas en esta linda tarde. Hoy estamos, por supuesto, un día muy especial, domingo 5 de marzo del año 2023, celebrando los 30 años de la iglesia Templo La Hermosa. A ver, hermano, levantamos las manos, arriba las manitos, saluden para las cámaras, saluden a todos nuestros hermanos que nos están observando por las redes sociales, por el canal 45.4, Voz Cristiana TV, ¡a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, gracias a Dios? ¿Quién puede pronto? ¡Un grito de júbilo! ¡Ay, dale fuertes palmas a Dios! A ver, sigan avanzando, por favor. Ahí están haciendo entrega de este cariño que tienen hacia los pastores, hacia el pastor Leoncio Paco, hacia la pastora Susana Canales, hacia el pastor Manuel Fonseca, hacia la pastora Flora de Martín, hacia el pastor Santiago Quispe, hacia el pastor Jaime Chuco de parte del grupo de Paciencia. Ahí están los sombreros, repetidos de sobres con dinero. Ese cariño, el aprecio de la juventud de la iglesia Templo La Hermosa. Muchas bendiciones. Continuamos, sigue la juventud cristiana. A ver, ¿dónde están los jóvenes? El grupo de Paciencia, arriba las manos. Ahí está toda la juventud cristiana presente el día de hoy. Luego se prepara, por favor, el grupo de fe. Se va listando. Una vez que culminamos con el grupo de Paciencia, agradecer a nuestros hermanos del Tambo, Chilca, nuestros hermanos que están presentes en Huancán, Guayucachi, Chucuros, Viques, nuestros hermanos de la Punta, Zapayanga, todo el Valle del Mantaro unidos en este hermoso lugar, acompañando en los 30 años de fundación de la iglesia Templo La Hermosa. Seguimos con la juventud cristiana, el grupo de Paciencia, haciendo entrega de estos presentes hacia cada uno de los pastores en esta linda tarde. Y se prepara el grupo de fe. Ahí están alistándose el grupo de fe. ¡Arriba las manos! ¡Y en su nombre! ¿Quién vive? Ahí están nuestros hermanos del grupo de fe, ingresando con sus respectivas tortas. ¡Arriba las tortas, por favor! Ahí están las tortas. Ahí están, también están trayendo los útiles, ahí están trayendo también, por supuesto, a la escoba, el recogedor, para que la iglesia se mantenga limpia, el cariño que tienen, por supuesto, para la iglesia Templo La Hermosa. La pastora Susana, por favor, estamos haciendo el llamado, les estamos esperando aquí adelante. Pastora Susana, ¿dónde estás? La pastora Susana, por favor, pásenle la voz que pueda pasar adelante, acompañar al pastor Leoncio Paco. La pastora Susana, por favor. A ver, pastora Susana, te necesitamos aquí a la parte de adelante acompañando al pastor Leoncio Paco. Continuamos entonces con el desfile de tortas, con la marcha de tortas. A continuación, hacemos el llamado correspondiente para que pueda ingresar el grupo de fe, para lo cual les pido un fuerte y cariñoso voto de aplausos. Vengan las palmas, ingresa el grupo de fe con la marcha de tortas. Ellos están bien vestidos, un color característico de la iglesia Pentecostal de Jesucristo, Templo La Hermosa. Suplicamos a la pastora Susana Canales, por favor, que pueda pasar a acompañar al pastor Leoncio Paco. Si está por ahí, pásenle la voz, por favor, a la pastora Susana Canales, que pueda pasar, por favor. Gracias a todos los pastores de las diferentes congregaciones que nos han visitado. Ahora sí, el grupo de fe ingresa. Y esas fuertes palmas. Ahí está encabezando el pastor Leoncio Paco Ponce. Gracias, estamos de fiesta, con gozo, con alegría, en este día muy especial, celebrando los 30 años predicando la palabra de Dios, 30 años llevando el mensaje de Dios. Siguen llegando las tortas, más de 100 tortas, hermano. Uy, gran cantidad de tortas en esta linda tarde.
gracias al grupo de fe que siempre está orando, clamando para que esta obra continúe. El grupo de paciencia de él, saluden a las cámaras. Nos están observando a nivel nacional e internacional. Saluden por favor a las cámaras. Hoy estamos celebrando los 30 años de fundación de la Iglesia Templo La Hermosa, de la avenida Ferrocarril 1082, distrito de Chinga, en la ciudad de Moncayo. Gracias a todas las hermanas, a todos nuestros hermanos del grupo de fe, acompañándonos en esta linda tarde. Y ahora se vienen también, por supuesto, los anexos. El ejército de oración, ahí está. Se viene el ejército de oración en esta linda tarde. Para lo cual les pido, por favor, suplicamos un fuerte y cariñoso voto de aplausos a todas estas siervas de Dios que cada día están intercediendo, orando, clamando a favor de la iglesia, a favor de esta linda congregación, para que la obra de Dios siga adelante, para que la palabra de Dios se siga predicando a todo el Perú. Un fuerte voto de aplausos para el ejército de oración de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Templo La Hermosa. Pastor Leoncio, por favor, le necesitan en la parte de abajo. Ahí está, tienen algo especial de parte del ejército de oración. Luego se viene el departamento de damas. ¿Dónde está el departamento de damas? ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de guerra! Ahí está, por supuesto, departamento de damas, departamento de misiones, departamento de música, departamento de escuela dominical. Se van alistando en esta linda tarde. Se va alistando también la orquesta Mensajeros de Cristo, por favor, para que nos siga acompañando con las alabanzas al Dios Todopoderoso. Ahí está ingresando el departamento de damas. Que levanten las manos. Departamento de damas. Un fuerte voto de aplausos, por favor, hermanos. Ahí está con su cucharón, con la olla, la tina, el cariño que viene para la iglesia de Dios. Ahí está la pastora, todas las siervas de Dios en esta linda tarde, ingresando el departamento de damas en esta maravillosa tarde que estamos celebrando 30 años de fundación de la iglesia Templo La Hermosa. Ahí están entregando los utensilios, la tina, el balde, el cucharón. ¡Uy, ay, qué bendición esta linda tarde! Les pedimos un fuerte voto de aplausos, por favor, a todos nuestros hermanos. Hoy es día de fiesta. A continuación, hace el ingreso el departamento de misiones, encabezado por el pastor Ardón. Ahí están todos nuestros hermanos, ellos, los obreros de la iglesia, que van llevando la palabra de Dios a diferentes partes de nuestra nación. Un fuerte y cariñoso voto de aplausos. Ahí está el saludo, encabezando el pastor Ardón y todos los hermanos, los obreros de Dios, que los siempre llevando la poderosa palabra de Dios a diferentes departamentos, provincias, centros poblados, anexos. Bendiciones, un fuerte voto de aplausos para el departamento de misiones. A continuación hace el ingreso el departamento de diáconos. Un fuerte voto de aplausos. Ahí están los diáconos ingresando con una hermosa torta por estos 30 años. Ahí está nuestro hermano César Abregú y todos los diáconos. Pasen por favor en esta linda tarde. El saludo, saluden a las cámaras. Ahí están filmando este gran acontecimiento. El saludo para todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Compartan la transmisión. La orquesta, por favor.